En la rueda eterna del cielo, cuando la tierra respira con calma y el tiempo parece avanzar con la firmeza de una raíz que se hunde en el suelo fértil, surge la figura del toro celeste. No es un animal impetuoso ni precipitado. Su poder no nace del movimiento frenético sino de la permanencia. En esa quietud poderosa vive una forma singular de estoicismo, el estoicismo de Tauro. La tradición estoica, nacida entre los antiguos pensadores del Mediterráneo, enseñaba que la verdadera fortaleza reside en gobernar el mundo interior mientras el exterior cambia sin descanso. Tauro, signo de tierra fijo, parece haber encarnado esa enseñanza mucho antes de que las palabras fueran escritas. Su naturaleza representa la aceptación serena de los ciclos, la resistencia silenciosa ante las tormentas y la determinación de seguir avanzando paso a paso incluso cuando el terreno se vuelve duro. El toro del firmamento no lucha contra el viento, baja la cabeza y continúa caminando. En esa imagen se encuentra una de las expresiones más puras del espíritu estoico. La filosofía del estoicismo sostiene que no se puede controlar el destino, pero sí la actitud frente a él. Tauro parece comprender esta ley como si estuviera grabada en la piedra misma de la tierra que pisa. Las estaciones cambian, los campos se secan y vuelven a florecer, las pérdidas llegan y las abundancias también. El toro permanece. En el paisaje simbólico del zodiaco, Tauro se levanta como guardián de la estabilidad. Su energía no busca dominar el mundo mediante la rapidez ni mediante la conquista agresiva. Su victoria se logra mediante la perseverancia. Es la fuerza que edifica lentamente una montaña de logros sin necesidad de proclamar cada paso. En esta forma de existir se revela el corazón del estoicismo, vivir con dignidad, cultivar la paciencia y sostener el espíritu cuando las circunstancias se vuelven adversas. El estoicismo taurino se manifiesta también en la relación con lo tangible. La tierra, el alimento, el trabajo constante, la construcción paciente de seguridad material. Mientras otras energías del cielo se mueven con rapidez hacia el cambio o la aventura, Tauro encuentra virtud en el cuidado de lo que ya existe. Los antiguos estoicos hablaban de vivir de acuerdo con la naturaleza. Tauro lo hace de forma instintiva, comprende que todo crecimiento verdadero exige tiempo, raíces profundas y resistencia frente al desgaste de los años. Pero esta fortaleza no es una dureza fría. Bajo la piel del toro vive una sensibilidad silenciosa hacia la belleza del mundo físico. El aroma de la tierra después de la lluvia, la solidez de una casa construida con esfuerzo, la calma de una mesa compartida. El estoicismo de Tauro no renuncia al placer, lo integra dentro de una vida equilibrada. El disfrute se vuelve consciente, estable, sin excesos que rompan la armonía interior. Cuando las pruebas llegan, el espíritu taurino revela su dimensión épica. No responde con dramatismo ni con desesperación. Responde con continuidad. Cada obstáculo es absorbido por la paciencia, como el suelo absorbe el agua de la tormenta. Esta actitud refleja la idea central de los sabios estoicos: la adversidad no es un enemigo sino un maestro que fortalece el carácter. La épica de Tauro no es la de los héroes que gritan en el campo de batalla. Es la de quienes sostienen el mundo día tras día sin rendirse. Es la epopeya silenciosa del trabajo constante, del compromiso que no se rompe, de la voluntad que permanece cuando otros abandonan. En el firmamento simbólico, Tauro enseña que la grandeza puede ser tranquila y que la resistencia es una forma de poder. En ese espíritu se encuentra una lección profunda sobre el destino humano. El universo gira, los imperios nacen y caen, las emociones cambian como mareas. Sin embargo, quien cultiva la calma interior se convierte en una roca en medio del río del tiempo. El estoicismo de Tauro recuerda que la estabilidad no significa inmovilidad, sino una forma de avanzar sin perder el centro. Así, bajo las constelaciones antiguas, el toro continúa su marcha eterna. No busca gloria inmediata ni aplausos fugaces. Su propósito es más profundo: construir, preservar, resistir. Y en esa perseverancia se revela una verdad ancestral. La verdadera fuerza no siempre ruge. A veces simplemente permanece. En la vastedad del cielo simbólico existe una dimensión más profunda del espíritu taurino que no siempre se percibe a primera vista. No se trata solo de resistencia o paciencia, sino de una relación casi sagrada con el tiempo. Mientras muchas fuerzas del zodiaco se agitan buscando resultados inmediatos, Tauro comprende la antigua ley de la maduración. Todo lo que posee valor verdadero requiere una gestación lenta. La semilla enterrada no se precipita hacia la luz, primero fortalece su raíz en la oscuridad.
Este conocimiento silencioso convierte al estoicismo de Tauro en una filosofía viviente de la espera fértil. Esa espera no es pasividad, sino una forma de sabiduría terrenal. La tierra, elemento al que pertenece Tauro, enseña que lo sólido se construye capa tras capa. El espíritu taurino acepta que cada esfuerzo deja una huella acumulativa en el destino. Allí aparece una dimensión heroica que pocas veces se celebra, la capacidad de persistir cuando la recompensa aún no es visible. Este templo refleja una de las ideas más profundas del pensamiento estoico antiguo: la virtud se practica por sí misma, no por la promesa inmediata de resultados. Dentro del paisaje astrológico también existe un vínculo poderoso entre Tauro y el valor del silencio interior. Mientras otros signos expresan su fuerza a través del movimiento o la palabra, el toro cósmico guarda una energía contenida. Esa contención no es debilidad, es reserva de poder. El estoicismo taurino cultiva la estabilidad emocional mediante una firme administración de la energía vital. No desperdicia su fuerza en cada desafío menor. Observa, evalúa, y cuando decide avanzar lo hace con una determinación casi tectónica, como el desplazamiento lento pero imparable de las placas de la Tierra. Existe además una relación profunda entre Tauro y el concepto de soberanía personal. El estoicismo clásico afirmaba que el ser humano es verdaderamente libre cuando gobierna sus impulsos y sus deseos. Tauro representa esa autonomía desde la dimensión material. La seguridad que construye no depende únicamente de circunstancias externas, sino de una estructura interna basada en la constancia, la autodisciplina y la fidelidad a sus propios principios. Así surge una fortaleza tranquila que no necesita aprobación externa para sostenerse. El toro celeste también encarna una forma de coraje que se manifiesta en la protección. Su naturaleza fija no solo preserva lo que construye para sí mismo, sino también aquello que considera valioso para su entorno. Familia, comunidad, recursos, territorio simbólico. Este impulso protector posee una dimensión épica porque nace de la convicción profunda de que ciertas cosas merecen ser defendidas con paciencia infinita. No se trata de una defensa impulsiva, sino de una guardia constante, como la montaña que resiste la erosión durante milenios. Dentro de este paisaje espiritual aparece otro rasgo menos visible: la capacidad taurina de transformar la adversidad en estructura. Cuando las circunstancias golpean con dureza, la reacción de Tauro no es dispersarse ni huir, sino reorganizar la realidad hasta volverla estable otra vez. Este impulso refleja una mentalidad profundamente estoica. El obstáculo se convierte en material de construcción. Cada dificultad añade una nueva capa de solidez al carácter. También se manifiesta una relación singular con la fidelidad. El espíritu taurino no se compromete con ligereza. Cuando decide vincularse con una causa, un propósito o una persona, lo hace con la intención de permanecer. Esta lealtad tiene una dimensión épica porque desafía la volatilidad del mundo moderno y recuerda una antigua verdad del cosmos: lo que perdura tiene más poder que lo que brilla fugazmente. A lo largo del tiempo astrológico, Tauro representa la fortaleza que sostiene los ciclos de prosperidad. Su estoicismo no busca únicamente resistir la tormenta, también sabe preservar la abundancia cuando llega. Mantener el equilibrio en tiempos de riqueza requiere tanta disciplina como soportar la escasez. En esa capacidad de administrar, conservar y multiplicar se revela otra forma de sabiduría silenciosa. En el horizonte simbólico del zodiaco, el toro continúa avanzando con una calma que parece inmune a la prisa del mundo. Su estoicismo no es una renuncia a la vida, sino una forma de habitarla con profundidad. Cada paso se convierte en afirmación de permanencia, cada esfuerzo en un ladrillo del destino. Así se construye una épica distinta, una epopeya de raíces profundas y de horizontes duraderos, donde la victoria no se mide por la velocidad sino por la capacidad de permanecer firme mientras el universo entero continúa girando. En el vasto entramado del zodiaco existe otra dimensión del espíritu taurino que se manifiesta en su relación con el poder de la constancia frente al caos. Mientras el universo parece moverse con impulsos imprevisibles, Tauro representa la arquitectura invisible que sostiene la continuidad del mundo. Su estoicismo no solo consiste en soportar las pruebas, sino en mantener un orden interior cuando todo alrededor parece fragmentarse. Esa cualidad convierte al toro celeste en un símbolo de estabilidad cósmica, una fuerza que recuerda que incluso en medio de las tormentas del destino existe un centro que puede permanecer intacto. Dentro de esa naturaleza aparece también una comprensión profunda del valor del límite. El estoicismo antiguo hablaba de la moderación como una de las virtudes fundamentales para alcanzar la serenidad. Tauro,
gobernado por un impulso de construcción y conservación, desarrolla de forma natural una relación prudente con la energía vital. No se trata de reprimir la intensidad de la vida, sino de administrarla con sabiduría. Cada decisión, cada esfuerzo, cada inversión emocional se mide con el criterio de lo que puede sostenerse en el tiempo. Esa disciplina silenciosa crea una fuerza interior que no depende de impulsos momentáneos. En el paisaje simbólico del cielo, Tauro también representa el arte de la permanencia. En una realidad donde todo cambia con rapidez, el toro recuerda que el verdadero poder surge cuando algo logra mantenerse firme durante largos ciclos. Este rasgo se conecta con una forma de heroísmo poco visible pero profundamente transformadora, la capacidad de continuar cuando el entusiasmo inicial ha desaparecido. Allí nace una épica distinta, una epopeya hecha de compromiso duradero, de la decisión de no abandonar la obra iniciada aunque el camino sea largo y silencioso. El estoicismo taurino también se expresa en la forma en que transforma el deseo en propósito. La energía que en otros lugares del zodiaco puede dispersarse en impulsos cambiantes, en Tauro se convierte en una corriente concentrada que alimenta proyectos estables. Ese proceso revela una inteligencia emocional que reconoce que los deseos más intensos no deben dominar la voluntad, sino ser guiados hacia metas que puedan florecer con el paso de los años. Existe además una dimensión espiritual en la relación de Tauro con la seguridad. Para el espíritu taurino, construir estabilidad no es solo una cuestión material, es una forma de proteger la paz interior. Cuando el entorno se vuelve confiable y sólido, la mente puede encontrar serenidad. Esta búsqueda de equilibrio refleja una intuición muy cercana al pensamiento estoico. La tranquilidad del alma no surge de la acumulación de posesiones, sino de la armonía entre lo que se posee, lo que se necesita y lo que se es capaz de sostener. En el fondo del arquetipo taurino vive también una poderosa conexión con la dignidad. El toro no se precipita hacia cada provocación ni responde a cada conflicto con reacción inmediata. Su fuerza está en elegir cuándo moverse y cuándo permanecer inmóvil. Esa capacidad de no dejarse arrastrar por cada estímulo externo representa una de las formas más elevadas del autocontrol estoico. En ese dominio interior se revela una autoridad natural que no necesita imponerse mediante ruido o confrontación. Otra dimensión menos visible de esta energía es su relación con la memoria del esfuerzo. Tauro posee una sensibilidad especial hacia el valor de lo construido con trabajo prolongado. Cada logro representa una historia acumulada de disciplina, paciencia y resistencia. Por eso su espíritu tiende a proteger lo que ha sido creado con sacrificio. Esta actitud se convierte en una forma de reverencia hacia el tiempo, como si cada estructura, cada relación o cada territorio conquistado guardara dentro de sí el eco de las horas invertidas en su creación. En el horizonte astrológico también aparece el vínculo entre Tauro y la fortaleza de la calma. En muchos momentos de la vida colectiva, el mundo celebra la rapidez, la innovación constante y el movimiento incesante. Sin embargo, el toro del firmamento encarna una verdad diferente: la calma puede ser una fuente inmensa de poder. Desde la quietud se toman decisiones más firmes, se construyen bases más sólidas y se evitan los errores que nacen de la prisa. Así, el estoicismo de Tauro se revela como una filosofía viviente que combina resistencia, dignidad y visión a largo plazo. En la marcha silenciosa del toro celeste se encuentra una lección antigua que atraviesa las eras: el destino no siempre se conquista con explosiones de energía, sino con la determinación de continuar construyendo incluso cuando el mundo parece moverse demasiado rápido. En esa perseverancia tranquila se levanta una grandeza que no necesita proclamarse, porque su verdadera prueba es el paso del tiempo. En la profundidad del arquetipo taurino también se esconde una relación singular con el ritmo secreto del universo. No es solo la paciencia de quien espera, sino la comprensión intuitiva de que cada proceso tiene un pulso propio. El toro del cielo avanza en armonía con ese pulso. Su estoicismo no surge de una lucha constante contra el mundo, sino de la sabiduría de moverse cuando el momento es fértil y de permanecer firme cuando la realidad exige estabilidad. En esta actitud se revela una forma de inteligencia cósmica que reconoce que la vida no siempre se conquista con velocidad, sino con sincronía. Dentro de esta dinámica aparece un aspecto profundo del espíritu taurino: la capacidad de convertir el esfuerzo cotidiano en una forma de disciplina sagrada. Lo que para otros podría parecer repetición o rutina, para Tauro se transforma en el terreno donde se forja la grandeza silenciosa. Cada jornada de trabajo constante añade una capa más a la fortaleza interior. El estoicismo se convierte así en una práctica diaria, una especie de entrenamiento del alma que fortalece la voluntad sin necesidad de grandes proclamaciones.
Existe también en esta energía una relación especial con la paciencia estratégica. Tauro no solo resiste, sabe esperar el momento en que su fuerza puede desplegarse con máxima eficacia. Esta cualidad recuerda a los antiguos sabios estoicos que enseñaban a observar antes de reaccionar, a comprender las circunstancias antes de actuar. En el espíritu taurino, esa observación paciente permite que cada movimiento tenga peso, dirección y consecuencia duradera. El toro celeste también encarna el poder de la acumulación gradual. No busca victorias instantáneas que desaparezcan con el tiempo. Prefiere la construcción lenta de una realidad sólida. Esta mentalidad transforma incluso los logros más pequeños en semillas de grandeza futura. Cada paso aparentemente modesto se integra en una estructura mayor, como las capas geológicas que con los siglos forman montañas. En el corazón de este arquetipo vive igualmente una relación profunda con la estabilidad emocional frente a las fluctuaciones del destino. El estoicismo taurino enseña que las emociones intensas no deben gobernar el rumbo de la vida. En lugar de reaccionar con impulsividad ante cada cambio, el espíritu de Tauro busca un punto interno de equilibrio. Desde ese centro sereno se puede atravesar tanto la abundancia como la escasez sin perder la dignidad. Otra dimensión menos explorada de esta fuerza es su capacidad de transformar el deseo en perseverancia. Donde otros pueden experimentar el deseo como un impulso fugaz, Tauro lo convierte en una determinación sostenida. El anhelo no se disipa, se convierte en combustible para un camino largo. De este modo, el impulso inicial no se pierde en la emoción del momento, sino que se integra en una voluntad que puede atravesar años de esfuerzo sin debilitarse. El espíritu taurino también guarda una profunda conexión con la idea de territorio interior. Así como el toro protege su espacio físico, también resguarda su mundo emocional y sus convicciones más profundas. Esta protección no es una barrera de aislamiento, sino una forma de preservar la coherencia del carácter. El estoicismo encuentra aquí una expresión poderosa: mantener la integridad del alma frente a presiones externas, modas pasajeras o expectativas ajenas. En el horizonte astrológico se manifiesta igualmente la capacidad de Tauro para convertir la estabilidad en prosperidad duradera. No se trata solo de acumular recursos, sino de aprender a sostenerlos con responsabilidad. El toro del zodiaco comprende que la abundancia verdadera surge cuando la disciplina y la paciencia se combinan con una visión clara del futuro. Así, la prosperidad se vuelve una extensión natural del carácter firme. También existe una dimensión épica en la relación de Tauro con el paso de los años. Mientras muchas energías se desgastan con el tiempo, la fuerza taurina parece profundizarse. Cada experiencia vivida fortalece su estructura interior. Cada dificultad superada añade una nueva capa de sabiduría. De este modo, el tiempo no se convierte en enemigo, sino en aliado en la construcción de una vida sólida. En esa marcha constante del toro celeste se revela una enseñanza que atraviesa generaciones: la verdadera grandeza no siempre se anuncia con estruendo. A menudo se manifiesta en la firmeza de quien continúa avanzando cuando otros se detienen. El estoicismo de Tauro recuerda que el destino más duradero se edifica con pasos firmes, paciencia profunda y una voluntad que no se quiebra ante los desafíos del mundo. En esa perseverancia tranquila se levanta una epopeya silenciosa, una historia de resistencia y construcción que permanece incluso cuando los vientos del cambio soplan con fuerza sobre la tierra. En el trasfondo del arquetipo taurino existe una dimensión que se relaciona con la construcción del carácter a través de la repetición consciente. Mientras otras fuerzas zodiacales buscan la novedad constante, el espíritu de Tauro encuentra poder en el perfeccionamiento gradual de lo ya iniciado. Cada acto reiterado con disciplina se convierte en un cincel invisible que esculpe la voluntad. El estoicismo, en esta perspectiva, deja de ser una teoría para convertirse en una práctica silenciosa que se fortalece con cada día que pasa. El toro del firmamento aprende que la constancia convierte incluso los gestos más simples en fundamentos de una vida sólida. En esta energía también habita una comprensión profunda del valor del arraigo. No se trata solo de permanecer en un lugar físico, sino de establecer raíces emocionales y espirituales que permitan resistir los vientos de la incertidumbre. El estoicismo taurino reconoce que una mente arraigada en principios firmes no se deja arrastrar por cada cambio del entorno. Esa estabilidad interior crea una sensación de territorio interno desde el cual enfrentar las pruebas del destino con serenidad. La épica taurina se manifiesta también en su relación con la resistencia frente al desgaste del tiempo. El toro del zodiaco no solo soporta los momentos difíciles, aprende a integrarlos en su propia estructura.
cada desafío se transforma en una capa adicional de fortaleza. Con el paso de los años, esa acumulación de experiencias convierte al espíritu taurino en una presencia sólida, casi como una montaña que ha resistido innumerables estaciones sin perder su forma esencial. Dentro de esta visión aparece otro rasgo poderoso, la dignidad del esfuerzo silencioso. El mundo suele celebrar las victorias visibles y los logros inmediatos, pero el camino taurino revela una grandeza diferente. Existe heroísmo en quien trabaja durante largos periodos sin reconocimiento, en quien persevera en proyectos que requieren paciencia infinita, en quien mantiene su rumbo incluso cuando nadie observa el proceso. Ese tipo de fortaleza refleja la esencia del pensamiento estoico, donde el valor de una acción se mide por su integridad, no por la atención que recibe. El espíritu de Tauro también posee una relación especial con la solidez de los compromisos. Cuando el toro del cielo decide sostener una causa, un vínculo o un propósito, lo hace con una determinación que desafía la volatilidad del entorno. Esta lealtad no nace de la rigidez, sino de una comprensión profunda del valor de la permanencia. En un universo donde muchas cosas aparecen y desaparecen con rapidez, Tauro encarna la fuerza que mantiene las estructuras necesarias para que la vida continúe floreciendo. Existe además una conexión entre Tauro y la capacidad de convertir el tiempo en aliado. Donde otros ven demora o lentitud, el toro percibe una oportunidad de consolidar lo que está construyendo. El paso de los años permite que cada proyecto madure, que cada experiencia se transforme en sabiduría, que cada esfuerzo encuentre su lugar dentro de una estructura mayor. Este enfoque refleja una visión profundamente estoica: el destino no siempre debe apresurarse, porque aquello que se desarrolla con paciencia suele adquirir una fuerza más duradera. Otra dimensión importante del estoicismo taurino es su relación con la serenidad frente a las presiones externas. El toro no responde inmediatamente a cada desafío ni a cada provocación. Posee una capacidad natural para absorber la tensión sin perder su centro. Esta calma interior no significa indiferencia, sino una forma elevada de dominio personal. Desde ese equilibrio se toman decisiones más firmes, decisiones que no nacen del impulso sino de la claridad. El toro celeste también representa la capacidad de transformar la estabilidad en una plataforma de crecimiento continuo. Cuando se ha construido una base sólida, el progreso deja de ser incierto. Cada nuevo paso puede apoyarse en lo que ya existe. Este principio convierte a Tauro en un símbolo de expansión gradual, donde cada logro refuerza la estructura que permitirá alcanzar el siguiente. En el horizonte simbólico del zodiaco, la figura del toro continúa avanzando con la calma poderosa de quien conoce el valor de la persistencia. Su estoicismo no es una renuncia a la ambición, sino una forma distinta de perseguirla. No busca conquistas fugaces, sino logros capaces de resistir el paso de las generaciones. Así se levanta una epopeya tranquila, una historia de fortaleza sostenida que demuestra que el verdadero poder no siempre se manifiesta en el ruido del momento, sino en la capacidad de permanecer firme mientras el tiempo sigue su curso. En el corazón del arquetipo taurino existe también una relación profunda con la arquitectura invisible de la seguridad. No se trata únicamente de poseer recursos o de construir estructuras externas, sino de levantar una fortaleza interior que permita atravesar los ciclos del destino con una serenidad inquebrantable. El estoicismo que habita en Tauro no nace de la negación de las emociones ni del rechazo de la experiencia humana, sino de la decisión firme de no permitir que las circunstancias determinen el rumbo del espíritu. Desde esta perspectiva, cada desafío se convierte en una oportunidad para consolidar aún más esa arquitectura interna. Dentro de este paisaje simbólico aparece la noción del ritmo sostenido como forma de conquista. El toro del firmamento no persigue victorias repentinas ni cambios abruptos que puedan desestabilizar el terreno que pisa. Su avance se parece al crecimiento de un bosque antiguo. Los árboles no surgen en un solo día, pero cuando alcanzan su plenitud se convierten en un ecosistema completo, capaz de resistir tormentas y estaciones adversas. De la misma manera, el espíritu taurino comprende que la verdadera grandeza surge cuando la energía se distribuye con paciencia a lo largo del tiempo. Existe también una dimensión profunda del estoicismo taurino relacionada con la capacidad de soportar la presión sin fragmentarse. La tierra, elemento de este signo, tiene la facultad de absorber impactos, de sostener el peso de lo que crece sobre ella y de continuar ofreciendo estabilidad incluso cuando el clima cambia. Esa misma cualidad se refleja en la fortaleza emocional de Tauro. Frente a las exigencias del mundo, el toro no se quiebra con facilidad. Su carácter se vuelve más firme cuanto mayor es la responsabilidad que sostiene.
En esta visión épica aparece otra cualidad menos evidente, la paciencia como forma de inteligencia estratégica. El espíritu taurino sabe que muchas batallas no se ganan mediante la reacción inmediata, sino mediante la preparación silenciosa. Mientras otros se precipitan hacia decisiones impulsivas, Tauro observa, reflexiona y acumula fuerza. Cuando finalmente actúa, su movimiento tiene la contundencia de algo que ha sido preparado durante largo tiempo. También se manifiesta una relación poderosa con el valor de lo tangible como símbolo de permanencia. La filosofía estoica enseñaba que el ser humano debía aprender a distinguir entre lo que depende de su voluntad y lo que pertenece al mundo externo. Tauro encuentra equilibrio entre ambas dimensiones. Construye realidades concretas, hogares, proyectos, recursos, vínculos duraderos, pero lo hace desde una conciencia profunda de que la verdadera estabilidad nace en el interior. Lo material se convierte entonces en una extensión visible de la disciplina interior. En la epopeya silenciosa del toro también se encuentra la capacidad de transformar la lentitud en profundidad. Allí donde el mundo moderno celebra la rapidez, Tauro demuestra que el tiempo puede ser utilizado para fortalecer cada paso. Cada experiencia se procesa, cada lección se integra, cada error se convierte en conocimiento acumulado. Esta actitud crea una sabiduría que no depende de teorías abstractas, sino de la experiencia sólida de haber atravesado múltiples ciclos de la vida. El espíritu taurino también guarda una relación especial con la protección de lo esencial. En su naturaleza existe un instinto profundo de preservar aquello que considera valioso, las raíces, la estabilidad, la continuidad de los esfuerzos que han requerido dedicación prolongada. Esta protección no es una simple reacción defensiva, es una afirmación de la importancia de aquello que merece perdurar. Desde esta perspectiva, la resistencia se convierte en una forma de lealtad hacia la propia obra y hacia los principios que la sostienen. En la dimensión astrológica más amplia, Tauro representa la fuerza que mantiene el mundo habitable. Mientras otras energías impulsan la transformación o la expansión, el toro asegura que aquello que ha sido creado pueda mantenerse firme. Sin esa energía de preservación, las conquistas humanas se disolverían con rapidez. Por ello, la presencia taurina simboliza el poder de sostener el progreso a lo largo del tiempo. También aparece en esta narrativa la relación entre Tauro y la madurez espiritual que surge con la experiencia. El paso de los años no debilita necesariamente al espíritu taurino, al contrario, lo refina. Cada ciclo vivido fortalece su comprensión de la realidad. Cada obstáculo superado añade una capa más de estabilidad a su carácter. Así, el tiempo se convierte en un aliado que profundiza la solidez interior. En el firmamento simbólico, el toro continúa su avance con una calma que parece desafiar la prisa del universo. Su estoicismo revela una enseñanza que atraviesa generaciones: la grandeza duradera se construye con paciencia, disciplina y fidelidad al propio camino. No necesita proclamarse con estruendo, porque su verdadera prueba es el paso del tiempo. Allí donde muchos caminos se desvanecen, el sendero de Tauro permanece, sólido como la tierra misma, recordando que la perseverancia es una de las formas más profundas de poder. En la profundidad del símbolo taurino también vive una relación especial con la gravedad de la existencia. No una gravedad entendida como pesadez o fatalismo, sino como la conciencia de que la vida posee peso, sustancia y consecuencias. El toro del firmamento camina sabiendo que cada decisión deja huellas en la tierra del destino. Este reconocimiento convierte su estoicismo en una forma de responsabilidad cósmica. Cada acto es una semilla que tarde o temprano germinará, y por ello la voluntad taurina aprende a actuar con una mezcla de prudencia y firmeza que busca construir realidades capaces de resistir el paso de los años. Dentro de esta visión aparece una dimensión poco explorada del espíritu de Tauro, su capacidad de resistir la dispersión. El mundo ofrece innumerables caminos, promesas y distracciones, pero el toro del zodiaco posee la facultad de mantener su energía concentrada. Esta concentración es una de las formas más puras del estoicismo, porque implica gobernar la atención y dirigirla hacia aquello que verdaderamente merece ser construido. La mente taurina se vuelve así un terreno fértil donde las ideas no se evaporan rápidamente, sino que se cultivan hasta convertirse en realidades sólidas. En el paisaje épico de este arquetipo también surge la idea del esfuerzo acumulado como forma de legado. Tauro no vive únicamente para el instante presente. Existe en su naturaleza una intuición profunda de continuidad. Cada logro, cada estructura, cada estabilidad conquistada puede servir de base para quienes vendrán después.
El toro celeste parece comprender que la verdadera grandeza de una vida no se mide solo por lo que se obtiene, sino por lo que permanece cuando el propio camino ha terminado. Esta perspectiva crea una relación muy particular con la paciencia profunda. No es la paciencia de quien espera resignado, sino la de quien comprende que las fuerzas verdaderamente poderosas operan en ciclos largos. Las montañas no se levantan en una sola generación, los grandes árboles no crecen en una sola estación, y las obras duraderas del espíritu humano requieren tiempo para consolidarse. Tauro convierte esta verdad en una forma de filosofía viviente. El estoicismo taurino también se manifiesta en la capacidad de aceptar la lentitud sin sentirla como fracaso. En un mundo que muchas veces celebra la rapidez como señal de éxito, el toro recuerda que el progreso sostenido puede ser más transformador que la aceleración. Cada paso dado con estabilidad crea una base firme para el siguiente. De esta manera, la aparente lentitud se transforma en una ventaja estratégica que permite construir sin fracturas. Existe además una dimensión profunda en la relación de Tauro con el valor de la resistencia física y material. La Tierra enseña que toda estructura necesita fundamentos sólidos para sostener lo que se eleva sobre ella. El toro del zodiaco refleja esta ley universal al dedicar gran parte de su energía a fortalecer las bases de su existencia. Cuando esas bases se consolidan, el espíritu puede expandirse con confianza, sabiendo que existe un suelo firme bajo cada aspiración. En esta epopeya silenciosa aparece también la capacidad de Tauro para atravesar los periodos de silencio del destino. Hay momentos en la vida en los que nada parece moverse, en los que los esfuerzos no reciben respuesta inmediata y el horizonte parece permanecer inmóvil. Para muchas voluntades, esos periodos generan duda o abandono. Para el espíritu taurino, en cambio, representan una fase natural del proceso. En ese silencio se acumula energía, se fortalecen las raíces y se prepara el terreno para futuras cosechas. El toro del firmamento también guarda una relación poderosa con la serenidad frente a la incertidumbre. El estoicismo antiguo enseñaba que muchas cosas escapan al control humano y que la sabiduría consiste en concentrar la energía en aquello que sí puede gobernarse. Tauro adopta esta enseñanza de manera instintiva. No desperdicia su fuerza luchando contra lo inevitable. En lugar de ello, dirige su voluntad hacia la construcción de aquello que sí puede sostener con su esfuerzo. Otra dimensión épica se revela en su relación con la integridad. El toro no cambia de dirección con facilidad. Cuando ha elegido un camino, su determinación lo impulsa a recorrerlo con coherencia. Esta fidelidad a la propia decisión crea una identidad fuerte, una presencia que inspira confianza y estabilidad en quienes la rodean. En el horizonte astrológico, Tauro representa la fuerza que convierte los sueños en estructuras tangibles. Su estoicismo no es una negación de la ambición, sino una forma distinta de materializarla. No busca conquistas efímeras ni victorias espectaculares que desaparezcan con el tiempo. Prefiere construir realidades que permanezcan cuando las generaciones cambian y los ciclos del mundo continúan girando. Así, en la marcha constante del toro celeste se revela una enseñanza que atraviesa épocas y culturas. La verdadera épica no siempre se manifiesta en batallas visibles. A veces se encuentra en la persistencia de quien sigue levantando su obra día tras día, estación tras estación, con una voluntad tranquila que no se deja quebrar por la prisa del mundo. En esa perseverancia profunda, el estoicismo de Tauro se convierte en una fuerza capaz de transformar el tiempo en aliado y la paciencia en una forma suprema de poder. En las profundidades simbólicas del espíritu taurino también aparece una relación poderosa con la ley del arraigo energético. El toro del firmamento no solo construye estabilidad en el mundo material, sino que aprende a anclar su voluntad en un centro interior que no se disuelve con facilidad. Este anclaje crea una sensación de presencia que atraviesa los cambios del destino como una raíz atraviesa las capas de la tierra buscando agua en tiempos de sequía. El estoicismo taurino se manifiesta así como una forma de firmeza vital, una convicción tranquila de que incluso cuando las circunstancias cambian, el núcleo del carácter puede permanecer intacto. En esta dimensión surge una comprensión profunda de la resistencia como arte. Resistir no es simplemente soportar el peso del mundo, sino saber cómo absorber la presión sin perder la forma esencial. La tierra misma enseña esta lección, soporta el peso de montañas, ríos y ciudades, y aún así continúa ofreciendo fertilidad. Tauro adopta esa enseñanza cósmica. Cuando la vida exige esfuerzo prolongado, su naturaleza responde con una paciencia que transforma la carga en disciplina. El peso se convierte en entrenamiento del espíritu. También se revela en este arquetipo una relación especial con la continuidad de la voluntad.
Muchas energías comienzan con intensidad, pero se debilitan cuando la dificultad aparece. El Toro del zodiaco, en cambio, posee la facultad de sostener su impulso a lo largo de largos periodos. Esta cualidad refleja una de las formas más puras del estoicismo, la capacidad de mantener el rumbo incluso cuando el entusiasmo inicial ha desaparecido y solo queda la determinación silenciosa. Dentro de esta narrativa épica aparece la idea de la estabilidad como forma de liderazgo natural. El espíritu taurino no siempre busca ocupar el centro de la escena, pero su presencia sólida genera confianza en quienes lo rodean. Cuando el entorno se vuelve incierto, la firmeza de Tauro se convierte en un punto de referencia. Su calma actúa como una roca en medio de corrientes agitadas, recordando que la serenidad puede ser una fuerza más poderosa que la agitación. En el paisaje astrológico también existe una dimensión vinculada con la paciencia creativa. Tauro no solo conserva lo que existe, también posee la capacidad de cultivar nuevas realidades con dedicación prolongada. Este proceso se asemeja al trabajo del agricultor que prepara la tierra, siembra, espera y cuida durante estaciones enteras antes de ver el fruto de su esfuerzo. El estoicismo se convierte entonces en una forma de fe en el proceso, una confianza profunda en que el trabajo constante termina generando abundancia. Otra faceta poco explorada del espíritu taurino es su relación con la dignidad del esfuerzo físico y concreto. En un universo donde muchas aspiraciones permanecen en el terreno de las ideas, Tauro transforma la intención en acción tangible. Cada estructura levantada, cada recurso administrado, cada territorio consolidado representa la manifestación visible de una voluntad disciplinada. Esta materialización de los sueños refleja una sabiduría antigua: aquello que se construye con paciencia tiene más probabilidades de perdurar. En la marcha del Toro celeste también se manifiesta una conexión profunda con la noción de estabilidad emocional frente a las fluctuaciones del mundo. Las emociones pueden elevarse y descender como mareas, pero el estoicismo taurino busca un punto de equilibrio donde la mente no sea arrastrada por cada ola. Desde esa calma interior se pueden atravesar momentos de abundancia o escasez sin perder el sentido de dirección. Existe además una dimensión relacionada con la protección del esfuerzo acumulado. Tauro reconoce el valor del tiempo invertido en cada logro. Por ello desarrolla una actitud vigilante hacia aquello que ha costado construir. No se trata de apego irracional, sino de respeto por la energía dedicada a levantar cada parte de la propia vida. Esta protección se convierte en una forma de lealtad hacia la propia historia. En el horizonte simbólico del zodiaco también aparece la relación entre Tauro y la profundidad del compromiso. Cuando su voluntad se alinea con un propósito, el camino se vuelve largo y constante. Esta determinación permite atravesar periodos de duda, obstáculos inesperados y cambios de circunstancias sin perder la esencia del proyecto iniciado. Así, la epopeya taurina continúa desarrollándose como una historia de construcción persistente. No es una epopeya de movimientos abruptos ni de conquistas relámpago. Es una historia de permanencia, de resistencia consciente, de la decisión de seguir levantando estructuras cuando otros caminos se abandonan. En esa marcha firme del Toro del firmamento se revela una enseñanza antigua que atraviesa generaciones: el poder más duradero no siempre se manifiesta en la velocidad ni en el brillo momentáneo. A menudo se encuentra en la paciencia de quien continúa edificando su destino con pasos firmes, confiando en que el tiempo terminará convirtiendo la constancia en una fuerza capaz de sostener mundos enteros.